Hola, ¿usted se sabía el riesgo que se tiene si es que alguien se atreve a maldecir a la nación de Israel? ¿O acaso es que usted no sabía nada sobre este tema bíblico? Bueno, el día de hoy voy a ayudarle para que usted conozca la verdad sobre este tema. Así que ya comenzamos. Y bueno, ya llegando el video, lo que estábamos hablando era por el día de hoy del peligro sobre maldecir a Israel. Y es que pasa que en el libro del Antiguo Testamento, en Génesis, el Señor le había prometido a Abraham algo. Que había prometido que bendeciría a todos aquellos que bendigan a la nación de Israel o a la descendencia de Abraham. Pero también prometería que maldeciría a todos aquellos que se atrevan a maldecir a Israel. Y claro, esto también pasa así. Y en este pasaje bíblico dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y benditos serán en ti todos los pueblos de la tierra. Dando a entender que el Señor bendeciría a todos aquellos que bendigan a la nación de Israel, pero maldeciría a los que se atrevan a maldecir dicha nación. Debido a que esta fue una promesa que el Señor le había prometido a Abraham, quien se convertiría en su amigo y por supuesto el padre de toda una descendencia, que es allá por Israel. Y no solo eso, sino que también pasa que esta promesa no pereció con la muerte de Abraham, sino que también pasa que hoy en día esa promesa sigue en pie, por lo que se ve que es una ley moral muy grande el no maldecir a Israel. Porque si pasa lo contrario, entonces las consecuencias no podrían ser más que evidentes. Y es que hay muchos políticos y otras personas que se han atrevido públicamente a atacar a la nación de Israel. Sin embargo, tengo un video ya al respecto sobre eso que ya pronto podrán verlo para que ustedes pues puedan ver sobre esos top 5 que voy a hacer después. Sin embargo, los peligros son bastante graves porque personas que se han atrevido a maldecir a la nación de Israel han terminado muertas y han fallecido ya sea al instante o meses después o incluso años después, tal como el caso del presidente venezolano Hugo Chávez, quien desde el fondo de su alma y de sus vísceras, mejor dicho, se atrevió a maldecir a Israel. Y miren, así fue como había dicho este hombre, ¿no? Aprovecho para condenar, o sea, según él, no, que él aprovechaba para condenar desde el fondo de su alma y de sus vísceras al Estado de Israel y lo maldijo fuertemente. Pero no solo eso, sino que lo peor es que gente lo aplaudió porque dijera esas cosas en contra de Israel y después habló bien del pueblo de Palestina. Sin embargo, las consecuencias ya estaban completamente marcadas para esta persona de nombre Hugo Chávez, quien tiempo después moriría de cáncer de colon. Y no solo eso, sino que también las organizaciones religiosas como la Iglesia Católica Romana hace tiempo también se expresaron en contra de los judíos que por qué crucificaron a Jesús. Pero lo que los católicos romanos no entendían es que todo era un plan divino para la salvación del pueblo gentil, debido al endurecimiento que había pasado por algunos líderes judíos. Sin embargo, es verdad que hay algunos judíos que sí se lograron salvar por Cristo Jesús, tal el caso de los apóstoles o de personas nuevas que se están convirtiendo al cristianismo, ¿no? Porque ya reconocieron que Jesucristo sí es el Hijo de Dios y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y algo más, ¿por qué razón este odio se esparce? Es por el hecho de que Satanás odia mucho a la nación de Israel, más que nada porque este lugar es conocido porque recibió los ritos de la ley, cosas también como la circuncisión, y no solo eso, sino que de ahí mismo también provino el Mesías cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Y bueno, la verdad, el por qué hay personas que han caído terriblemente en estos problemas es porque Satanás astutamente sabe cómo meterles el odio hacia esta nación asiática.
No, porque recordemos que Israel tiene como capital la ciudad de Jerusalén y como continente al continente asiático. Así que ya saben, la verdad, nunca se atrevan a maldecir a Israel porque las consecuencias serán muy graves y será muy difícil que escapen del juicio divino que les venga por andar diciendo cosas malas en contra de esta nación. Así que lo mejor es guardar silencio y bendecir al pueblo de Israel para que todo esto vaya mejorando poco a poco y así todo el mundo esté mucho mejor. Y bueno, eso fue todo. Espero que este video haya sido mucho de tu agrado. Comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete para que este video llegue a más me gusta. Recuerda que yo soy Toxilaga Baxi y nosotros nos vemos la próxima.